Bien, vamos a trabajar con el concepto de límite y vamos a irnos sobre varias ideas, ¿de acuerdo? Nosotros hemos hablado un poquito de límite y en el caso de los límites hemos dicho que vamos a atacarlos de dos formas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos el límite cuando x tiende a df de x. Esto es igual a f de a si f de a es un número, ¿de acuerdo? Es decir, si al evaluarlo nos da un número real, ¿sale? Entonces ese es su valor. Otra forma de decirlo sería entendiendo que A pues, pertenece al dominio de la función, es decir, un lugar donde la función tenga sentido evaluarlo. Es decir, si nosotros estamos calculando el límite de una función donde el valor que estamos interesados no está en el dominio, entonces significa que vamos a utilizar otra estrategia. Y la otra estrategia que hemos dicho es que va a ser G de A si G de X es igual perdón, a F de X. eh, si encontramos una función equivalente, ¿de acuerdo? Salvo en A, ¿de acuerdo? Y A pues, está en el dominio de G o G de A es un número real, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacíamos? Pues hacíamos álgebra y entonces calculábamos el límite, pero sobre G, no sobre F, ¿sale? Que es el meterle álgebra a F para transformarla en otra cosa. Eso es lo que estamos eh, tratando de hacer, ¿de acuerdo? Ahora bien, resulta que en estos casos los límites pueden comportarse de maneras diferentes dependiendo a quién le preguntes. Y eso tiene que ver con cómo se definen las funciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos tener una función que vaya así y después haga esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tiene un brinco ahí los valores. Si tú agarras y le preguntas a los vecinos que están de este lado, que ese es el lado izquierdo, ¿sale? Vamos aquí a trazar un eje vertical. Pues si tú les preguntas a esos vecinos cuál es el límite, lo que te van a decir es, pues el límite está acá arriba, ¿de acuerdo? Porque simplemente es donde se evalúa la función. Digamos que vamos a llamarle, ¿cómo le llamaremos? Le llamaremos alfa. Pero si uno le pregunta los valores que están del lado derecho, ¿de acuerdo? Ellos te van a decir que toma este otro valor, ¿de acuerdo? La pregunta es, pues, ¿quiénes están en lo correcto? ¿Los vecinos del lado izquierdo o los vecinos del lado derecho? Pues resulta que en este caso, ¿sale? Si la función es f de x y estamos calculando el límite en, digamos, vamos a llamarle pues a, porque pues, es la letra que hemos estado utilizando, ¿vale? Nosotros en este caso tendríamos que entender que estamos calculando el límite cuando x tiende a df de x, ¿de acuerdo? Y en este caso tendríamos que entender que lo estamos partiendo en el límite cuando x tiende a y en el límite cuando x tiende a de f de x y de f de x, ¿sale? Pero aquí le estamos preguntando, en este caso, a los valores que son menores que a, ¿de acuerdo? Y entonces para indicar que son valores menores que a se pone una línea de menos en la parte de arriba, ¿vale? Y en el caso de abajo, ¿sale? En el caso del lado derecho, estamos preguntándole a valores que son mayores que a y generalmente se le pone un signo de más en la parte de arriba. Esto no significa que sean valores negativos, significa que son más pequeños que a.
Y esto no significa que sean positivos, significa que son mayores que el punto donde estamos investigando. ¿Sale? ¿Qué es lo importante aquí? Aquí hay que entender que esta cosa puede tomar un valor y esta cosa puede tomar el mismo valor u otro diferente. En este caso, pues estamos teniendo un valor por la izquierda y otro valor por la derecha. Otra forma de decirlo es un valor, estamos obteniendo un límite por valores menores a A y estamos obteniendo un límite por valores mayores a A. Valores mayores por la derecha, valores menores o por la izquierda. Ambas cosas son formas de nombrar. Bueno, el límite, pero creo que esto es importante, entonces vamos a ponerlo así, teorema. Límite, cuando x tiende a df de x existe, ¿vale? Es decir, toma un valor. Y esto es importante, si y solo si límite cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a por la derecha. Es decir, si los límites por la izquierda y derecha existen y son iguales, ¿de acuerdo? Y esto es importante mencionarlo. Si bien, si yo ya sé que puedo calcular el límite, ¿sale? Y conozco su valor, pues este tipo de límites no va a tener sentido. En realidad nos interesa orientar este teorema al revés. Hay ocasiones en las que voy a necesitar calcular el límite, ¿sale? A partir de el límite por valores menores y valores mayores. Y si los comparo y son iguales, entonces voy a poder decir que el límite existe y es el mismo valor que me den los límites laterales, ¿de acuerdo? Cuando no te quieres referir al de la izquierda a la derecha, sino a los valores, a los límites en general, pues dices límites laterales, ¿de acuerdo? Ok. Y esto nos va a ser útil para cuando tengamos funciones escalonadas. ¿De acuerdo? También nos va a servir cuando tengamos que analizar, ¿sale? Eh, por ejemplo, en este caso fue una función escalonada porque tenemos un escalón en este caso. Aquí, en este caso, diríamos que el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es alfa y el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es beta y por lo tanto el límite cuando x tiende a de f de x no existe. ¿Por qué no existe? Porque alfa y beta son diferentes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que el límite existiera, estos dos tendrían que ser iguales. También nos sirve para concluir aquellos casos donde nuestra función se vaya a infinito, ¿sale? O una se vaya a menos infinito y la otra se vaya a infinito. ¿Vale? Para el primer caso, ¿sale? Este que tenemos aquí, el límite cuando x tiende a de f de x, diremos que no existe y que diverge a infinito. ¿De acuerdo? Esto es por valores mayores de este ladito. También el límite cuando x tiende a por valores más pequeños, es decir, de este lado, de f de x es infinito. En ambos casos diverge, crece demasiado rápido y se va hacia infinito. Cuando los dos infinitos son iguales, podemos decir que el límite existe y es infinito, ¿de acuerdo? Que es una forma como que mala de expresarlo, porque en realidad diverge a infinito. Lo que tratas de expresar es que por ambos lados se va, diverge o no existe, pero se va creciendo de manera indefinida. En cambio, en estos casos, ¿sale? Que tenemos aquí igual una A,
el límite cuando x tiende a por valores más pequeños, es decir, por este ladito, ¿de acuerdo? Es menos infinito. Y el límite cuando x tiende a por valores mayores es más infinito. ¿De acuerdo? Cuando nos acercamos por este lado, diverge hacia arriba. En este caso, diremos que el límite no existe. ¿Sale? ¿Por qué? Porque por un lado se va a menos infinito y por el otro lado se va a más infinito. Cuando se va hacia el mismo infinito, diremos que el límite es infinito o menos infinito. ¿Sale? Aunque tampoco existe, pero es una forma de expresar que tanto la izquierda como la derecha divergen en el mismo sentido. Es decir, se crecen muy, muy rápido o decrecen muy, muy rápido y se van hacia menos infinito. ¿Sale? En cualquier caso, con que al menos uno de los límites laterales, ya sea cuando x tiende a por la derecha o el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x, sea más o menos infinito, ¿sale? Cuando alguna de estas cosas suceda, diremos que f tiene una asíntota vertical en A, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque diverge muy rápido, ¿vale? Ya sea más infinito o a menos infinito. Aquí, aunque sean iguales, sí, tiene una asíntota vertical en A y el límite es infinito. Aquí tiene una asíntota vertical en A, pero no existe el límite. Es más o menos como los pequeños detalles y pequeñas diferencias que debemos de notar en el caso de cálculos de asíntotas. Bien, con esto yo creo que tenemos la introducción suficiente para empezar ya a atacar los límites, tanto de manera gráfica como de manera analítica. Entonces, a partir de aquí, ¿tienen alguna duda? No, profesor. No. Dios, esa voz de resignación. Esta gente, está bien. Ok, por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio 4 de la página. ¿Qué página es esta? 92. ¿De acuerdo? Y nos hacen varias preguntas. Esto que nos están diciendo aquí, utilice la gráfica, esta gráfica, de f para establecer el valor de la cantidad si esta existe. Si no existe, explique por qué. ¿De acuerdo? Primero, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Otra forma de leer el límite cuando x tiende a 2 por valores más pequeños que 2 de f de x. ¿Cuánto vale esto? Pues aquí está el 2, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a acercar por valores más pequeños de este lado. Y ese límite valdría yo esperaba que ustedes lo dijeran. Bueno, este límite vale 3, ¿de acuerdo? Porque es al número al que se acercan, este. Ahora bien, el siguiente, límite cuando x tiende a 2 por valores mayores que 2, o límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x, pues aquí está el 2 y te acercas desde el lado derecho, o por valores más grandes a 2, y llegas a 1. Entonces, ese límite vale, este límite vale 1. Luego entonces, en el inciso C, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 2? Pues la respuesta es no existe, porque el límite por la izquierda y por la derecha son diferentes. ¿Cuánto vale la función en 2? Pues aquí está definida, ¿de acuerdo? Un punto o un círculo blanco significa que no está definida la función para ese punto. Un círculo negro en un lugar específico significa que la función está definida en ese punto para ese valor. ¿Sale? En este caso, ¿cuánto vale la función evaluada en 2? Pues la función evaluada en 2 vale lo que tenemos aquí. Y eso sería 3.
¿Sale? Si bien los que están del lado derecho nos indican que vale 1, pues la función está definida en este punto, entonces vale 3. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 4? Bueno, pues aquí por el lado derecho y por el lado izquierdo, todos los puntos nos indican que el límite vale 4. Entonces aquí el límite es 4 porque ese sería el valor al que todos los puntos convergen. Ahora, ¿cuánto vale la función en 4? Pues la realidad es que ese punto está vacío. Significa que no está definida. Entonces no, no existe. ¿De acuerdo? Lo mismo que en el C. El límite no existe y aquí la función no existe para ese punto. ¿De acuerdo? Más o menos hasta aquí. ¿Queda claro? ¿Dudas? No, profe. Ok, no, aquí apuntamos. No existe. Ok, sale. Entonces, nada, repasando. En este caso es 3 porque pues, es por la derecha. En este caso es 1. Perdón, en este caso es 3 porque es por la izquierda. En este caso es 1 porque es por la derecha. Como son diferentes, el límite no existe. La función sí está definida. Aquí nos lo marca. ¿De acuerdo? El límite de la función es 4 porque es hacia donde se convergen todos los puntos, pero la función evaluada en 4 pues, no existe. ¿Vale? Y ya, eso es todo. Y casi todos estos ejercicios tienen que ver con analizar estas cosas. El 5 también, ¿de acuerdo? El 6, el 8, el 9, ¿sale? Aquí, por ejemplo, trace la gráfica de cada una de estas funciones siguientes. Utilízala para determinar los valores de A para los cuales f de A existe. Pues bueno, existe casi en todos los reales. Estas gráficas son funciones por segmentos. Aquí tendríamos que evaluarla hasta que x es menor que menos 1. ¿Sale? Aquí es x cuadrada y aquí es x de 2 menos x. Y tendríamos que ver en cuáles están conectados, ¿de acuerdo? Pero eso es relativamente sencillo. Ok, ¿qué más hay por acá? Ah, este es bueno. El 32. Dice 32, página 94. A ver. Página 94, ejercicio 32. Aquí tenemos límite cuando x tiende a 5 por valores más pequeños a 5 de x más 1 sobre x menos 5. Ok. Bien, en este caso, ¿sale? Nos piden calcular el límite de x más 1 sobre x menos 5. Bien. El límite nos lo piden por valores más pequeños. Eso significa que x, cualquier valor de x que utilicemos, va a ser más pequeño o menor que 5. Significa que si pasamos el 5 del otro lado, esto es menor que 0. Ahora bien, esta parte de abajo, ¿sale? Para valores muy cercanos al 5, ¿sale? Va a ser menor que 0. Y la parte de arriba, pues van a ser valores muy cercanos al 5, entonces se espera que esto sea positivo, ¿vale? La x. Si x es un número positivo más otro número positivo, esto va a ser positivo. Es decir, tenemos un positivo entre un negativo. Esto significa que la división va a ser siempre
para valores muy cercanos a 5 va a ser negativa. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante señalar cuál es el signo del cociente? Porque esto de aquí abajo, ¿sale? El límite cuando x tiende a 5, si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 5 de x menos 5, esto va a tender a ser 0. Entonces la parte de abajo va a tender a ser 0 y no hay forma de evitarlo. Luego el cociente va a estar indeterminado y no hay forma de evitarlo. Eso significa que se va a disparar a más o menos infinito. El análisis de cocientes que acabamos de hacer aquí nos indica que se va a ir hacia menos infinito. De hecho, lo primero que podrían hacer, ¿sale? Es graficarlo, ¿vale? Como lo vamos a hacer a continuación. Dejen opciones, tamaño de letra, 48. Y esto va a ser x más 1 sobre x menos 5. Nosotros estamos calculando, voy a escribir una línea que va a ser x igual a 5. Ahí está. Nosotros lo que observamos en esta función es que tiene una asíntota vertical. Observen cómo nosotros estamos calculando el límite por la izquierda. Bueno, pues el límite por la izquierda se fue hacia menos infinito. No siempre es posible tener una graficadora, pero el análisis de cocientes, si ya sabemos que se va a ir en determinada, ¿sale? Ya sabemos que este límite va a ser menos infinito, simplemente de analizar los cocientes. ¿De acuerdo? La parte de arriba iba a ser mayor que 0 porque pues, esta va a estar muy cercano al 5. Entonces, lo de acá arriba va a ser positivo. Y esta al estar muy cercano a 5, pero por valores menores, pues como x es menor que 5, x menos 5 pues es menor que 0. Entonces, positivo entre negativo, negativo. Esto se va a ir a menos infinito. ¿Sale? Sin necesidad tanto de graficar. La gráfica, por otro lado, si nosotros tenemos la oportunidad de graficar, nos confirma lo que obtuvimos de manera analítica, que por la izquierda se va a menos infinito. El ejercicio 1, bueno, el ejercicio previo, el 31 les pide que verifiquen que eso se va a menos infinito, ¿de acuerdo? ¿Sale? Hagamos lo mismo para el 34. El ejercicio 34, perdón, no lo copié, es límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de raíz de x sobre x menos 3 a la quinta. La parte de abajo se va a 0 y no hay forma de evitarlo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 es 0. No hay forma de evitarlo. Ahora, esta parte de aquí, ¿sale? Nos está indicando que x se acerca a 3 por valores más pequeños que 3. Esto significa que x menos 3 es menor que 0. Negativo. Negativo a la quinta, menos por menos, más por menos, menos por menos, más por menos, menos. La parte de arriba es negativa o positiva. Consideren Positiva. Negativa, ¿no? positiva, ¿sale? Consideren que no pueden evaluar la raíz en valores negativos, no tendría sentido. Por otro lado, el 3 es positivo. Lo vamos a evaluar en valores cercanos a 3, ¿sale? Es decir, valores positivos. Entonces,
la parte de arriba va a ser positiva, por lo tanto el cociente completo va a ser negativo. Eso significa que este límite, cuando x tiende a 3 por la parte negativa, por valores menores a 3 o por la izquierda, ¿vale? Insisto, este signo de menos aquí arriba como exponente no significa que sea negativo. Significa que son valores menores a 3. Pero al ser muy cercanos, pues valores menores a 3, muy cercanos a 3 son positivos porque el 3 es positivo. De x menos 3 a la quinta, pues más entre menos. En este caso, esto va a irse hacia menos infinito. Confirmemos con la gráfica. ¿Vale? Vamos a borrar esto. Entonces es x elevado a la 1/2, ¿sale? Sobre x menos 3 elevado a la quinta. Ahí está. X igual a 3 para que veamos bien la asíntota. Y en efecto, si nosotros nos acercamos a 3 por valores menores a 3, tenemos una asíntota vertical en 3. Media fea y todo, pero asíntota al fin y al cabo. ¿Sale? Que confirma el análisis que hicimos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profesor. No. No, Bueno, vamos a detenernos hasta aquí.